Aquí, si vemos que el género literario es una épica religiosa, entenderemos que nos van a dar los acontecimientos exaltando un tanto para que entendamos la importancia del acontecimiento. Ante eso, pues algunos a veces se pelean por decir, oye, pero ¿cómo es verificable esto? ¿Cómo es esto de que pasó? Entiéndelo. O sea, quiere captar tu atención ante todo, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con eso de las plagas de Egipto, que, bueno, lo comentaremos en otro momento, pero es entenderlas también desde su lenguaje épico también. Entonces es la historia de la salida de Egipto, esa es la primera parte, y lo siguiente es ese encuentro con Dios y la relación. Todo lo que está ahí en el Éxodo lo tenemos que entender dentro de esos dos puntos, ¿sí? Casi hasta el momento de la salida de Egipto, todo lo que es en el desierto, o sea, todo lo que van a ir en su marcha pasando, es en lo que se va construyendo, ese encuentro con Dios y, bueno, y la reacción del pueblo ante eso, cómo se va forjando. Eso es como que su orden. Capítulo primero es Israel saliendo de Egipto. ¿Cómo se va a suscitar toda esa historia? Moisés y demás. Que hay algo que me gusta mucho de esa parte de mí. Les decía a veces, bueno, ¿cómo se reflexiona? Les digo, el poder siempre tiende a justificarse a sí mismo y a veces a justificar ideas medio crueles. Lo que cuando comienza nos platica que el faraón, temiendo que el pueblo de Israel crezca, a los judíos crezcan, a los hebreos, manda a matar a los niños, ¿no? Da la orden de que todo niño varón que nazca sea ejecutado. Pero Moisés se salva gracias a que su mamá pues lo da a luz, pero lo echa al río, pero sobre la canasta, y llega a manos de la hija del faraón, la cual es la que lo va a educar y criar, y ya después él, pues aunque crece como parte de la familia real, es un privilegiado, sin embargo como que todavía se identifica con el pueblo y termina huyendo, y va a ser, les digo, es curioso, un personaje que se va a volver el liberador. Se me hace interesante porque Mateo, como judío que es, el Evangelio de Mateo, cuando nos cuenta, él quiere colocar a Jesús, que lo entendamos, bueno, que lo entiendan los judíos, él escribe su Evangelio para judíos que vivían fuera de Jerusalén, y va a contarnos la historia que, por ejemplo, Herodes, que no quiere que le quiten el poder, manda a matar a los niños. Fíjense, Mateo es el que cuenta esto. La matanza de los niños en Belén. Pero porque él quiere, bueno, él reflexiona desde, así como en el Éxodo comienza la liberación del pueblo, para nosotros también comienza con el poder queriendo acabar con el enemigo. Es algo ahí curioso, ¿no? Es un paralelismo. Dice, entonces no es real. Pues no, podemos decir que no sea real, porque en lo histórico Herodes era conocido por esa obsesión al poder, a tanto que era famoso porque hasta sus propios hijos los mandó matar para impedir que le quitaran el trono. Entre los historiadores narran que, bueno, hay un libro muy bueno que se llama Jesús, aproximamiento histórico, de José Pagola. Este hizo todo un estudio de los tiempos. Él citaba mucho que en esa época la misma gente hablaba de Herodes. Herodes tenía unos perros muy finos, cosa también en ese tiempo. Y decía la gente, preferible ser perro de Herodes que hijo de Herodes. ¿Por qué? Porque mata a sus propios hijos, consiente más a sus perros. Entonces Herodes tenía esa obsesión y que tal vez por eso lo de Belén sí estaría muy registrado dentro de la conducta del personaje. Tal vez Mateo que lo ve, a lo mejor otros no, pero él como judío, él sí reflexiona esta historia desde su propio sentimiento, de la propia historia del pueblo, y coloca a Jesús como tal. Pero bueno, vemos así lo tienen colocado entonces, es Israel en Egipto, todo el proceso para que se llegue a la salida de Egipto con el camino al Sinaí. Y lo tercero, el Éxodo nos va a terminar con su estancia en el Sinaí, donde se va. Ya sabemos casi todo esa parte desde el Éxodo hasta y los otros va a ser en torno al Sinaí. Entonces, es su salida, llegada, estancia ahí, y al último va a ser ya el partir ya hacia la tierra prometida. Se constituye, por eso decimos la constitución, cuando esas leyes que dan sentido a nuestra identidad. El pueblo de Israel va a tener eso en esos periodos, se está constituyendo en cuanto que va a ser lo primero con los 10 mandamientos.
¿no? Lo segundo, ya se van tienen todas las otras leyes. Por eso dice, nos va contando su historia y dentro de esta va a ir apareciendo esas leyes, van a ir surgiendo y ya se entiende el orden en sí. Casi todas las naciones en Estados Unidos, tanto que hablan de esto, de la Constitución, cuando se juntaron los padres de la patria y firmaron todos. Aquí en México, bueno, tuvimos con, distintos momentos de la Constitución, pero las que dan identidad como nación. Para ellos, bueno, en esa época sería también ese orden que se va dando en esa razón. ¿Sí? La experiencia que el pueblo vive de Dios es el Dios liberador. ¿Sí? Es el que los va a rescatar. Cuando nos menciona, casi no lo conocen, bueno, porque se ha quedado como que tal vez el tiempo de Israel llegó ciertamente con los patriarcas Abraham, siempre dentro de la relación con Dios, pero llegan a Egipto, se encuentran con una cultura nueva, que a veces el peligro pues, es que ellos pierdan su propia identidad dentro de la otra nación. Se han defendido ante todo, pero la experiencia del Dios liberador se va constituyendo su identidad como nación y también a partir del orden. Es a veces como muchos, bueno, es el peligro, por ejemplo, nuestros hermanos chicanos que se van, ¿verdad? Todos los que están en Estados Unidos, pues, como que pierden o sale algo raro, ¿no? Por ahí luego. Yo lo veía a los chamacos ahí que hay en mi pueblo, que tantos lo llegan, hablan en inglés, pero las groserías las dicen en español. Ya lo entendí, pero como que no me convenía mucho. Son un revoltijo raro, pero lo que a veces llega a suceder es que ya no aceptan la cultura original, ya algunos se reniegan de eso, se pierde. Entonces, hay que hacer todo un movimiento y de por sí muchos movimientos de mexicanos allá en otros países tratan de rescatar la cultura, de quererla defender su identidad pues, contra todo lo que se les contrapone, ¿verdad? O se van inculcando. A mí se me causa, es tan curioso que creo que ahí en la Casa Blanca celebran el 5 de mayo. ¿Por qué celebran el 5 de mayo en la Casa Blanca? Pues por los mexicanos, nada más. Pero bueno, pues, no sé por qué, no entiendo por eso de fiesta mexicana, pero bueno. En la forma que nos lo va contando esta narración épica, pues entonces por eso va a ser, como es su origen, lo cuentan con esa exaltación profunda que nos dice el encuentro con Dios, el nombre de Yahvé. Yahvé, bueno, sí recuerdan el pasaje donde Moisés ve la zarza ardiendo, ¿no? Y que le pregunta, cuando, cuando me pregunten quién eres, ¿qué les he de decir? Soy el que soy. Sí, ese es el nombre, ¿no? Bueno, ese es decir, sí, el que es. ¿No? Pues como que, bueno, aquí Dios en esa relación se entiende siempre como que en ese no querer caer en lo que ha sido como las deidades que siempre, todos tienen nombre, ¿no? Osiris, Poseidón, no, en Dios está, mm, sí, no se va a establecer en esa idea de los hombres. Luego los egipcios que les gustaba ser dioses, hay que cuerpo de persona y cabeza de animal o cosas raras, ¿verdad? No, aquí Dios se presenta más el que es. Pero que era lo propiamente con el nombre de Yahvé, el que es. Pero que por eso, y por eso era el riesgo de no decir el nombre, para no caer en querer encajonar a Dios. Pues una reflexión muy especial que se hace. Yo digo, todavía hasta la fecha le seguimos diciendo Dios, pero esta narración que nos dice, el proceso de liberación, la Pascua, el paso por el Mar Rojo, toda esta historia que va a ser desde donde entienden, esta es nuestra historia. Como en todas las culturas, aquí en México nos apropiamos a veces de historias que a lo mejor ni eran tan nuestras originalmente, pero nos dan sentido de identidad. Por ejemplo, aquello del águila comiendo una serpiente en un nopal, pues en realidad pues era de aquellos de esa época y de los mexicas y demás. Pero esa historia que fue de este pueblo, la tomamos para darle sentido a toda nuestra identidad nacional, ¿no? Dirán, pues es que es nuestra historia. Pues si lo hubiéramos preguntado en esos días son tlaxcalteca, pues hubiera renegado, no, que esa va a ser mi historia, esos son aquellos, yo no. Sí, pero pues ahora cambió. Se hubieran hasta renegado de eso, ¿no? Pasaría. Pero ellos tienen, cada pueblo tendría su propia historia fundante y que va a decir, ¿no? De cómo llegaron, cómo fue que hicieron, cómo se establecieron. Las historias fundantes luego me gustan por ahí. Alguna escuchaba que iban con su imagen de la Virgen o de un santito
que se sentaron a descansar y cuando quisieron cargarla ya no pudieron, quiere que nos quedemos aquí. Y se hizo el pueblo. Y bueno, es una historia fundante, pero tiene como que ese darle, pues aquí es lo mismo para ellos. Acontecimientos, tema constitutivos.